Karl Marx decía que la religión es la moral de un mundo invertido, queriendo decir que la religión de su época daba sustento moral y ético a lo que precisamente debía negar. Bonhoeffer, en la Alemania nazi, planteó una idea profundamente revolucionaria: un cristianismo sin religión. Sin duda, esta idea del teólogo alemán es la que lleva a las iglesias de nuestros días a mirar con desagrado la palabra religión. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una religión buena y hay una religión que los evangélicos tradicionalmente critican. Ahora bien, veamos cuál es cuál. Decir que el cristianismo no es una religión puede ser cierto cuando vemos a la religión como un conjunto de liturgias, ritos y símbolos supramundanos. No se conoce bien el significado etimológico de la palabra religión. Muchos suponen que deriva de la palabra religare, que quiere decir volver a ligar o religar. En ese sentido, religar al hombre con Dios sería un ejercicio litúrgico, un montón de cuestiones religiosas, un montón de cuestiones litúrgicas, ritos y demás que nos llevarían a volver a estar ligado con Dios. Esa es la parte que siempre los evangélicos nos quejamos. Sin embargo, hay otra etimología, y es la más posible, que religión, religio, deriva de la palabra relegere. Y acá está el kit de la cuestión. Relegere quiere decir releer. Y esto tiene que ver con el compromiso hermenéutico que tiene la Iglesia en nuestros días. ¿Cuál es el deber del cristianismo? Es ser religioso en este sentido de la palabra, de volver a leer y de volver a interpretar cada paso que la Iglesia da en este camino, porque estamos en un contexto diferente, y si bien tenemos en cuenta lo que dicen todas las iglesias y lo que dice la Iglesia histórica desde su nacimiento, también es cierto que es necesario dar una nueva lectura en el aquí y ahora. Así pues, el cristianismo deja de ser un movimiento arcaico y vetusto y comienza a ser un movimiento que generación tras generación busca en la palabra de Dios respuestas desde una relectura a problemas que aquejan a la humanidad en la actualidad. Y bien, este ha sido el último de los 5 disparadores que hemos tenido. Me gustaría escuchar las respuestas de todos ustedes. Hemos hablado de en qué lugar de la Biblia nos paramos para hacer hermenéutica, en qué lugar de la historia nos paramos para hacer hermenéutica. Hemos hablado de la hermenéutica de la protesta, hemos hablado de la hermenéutica de la religión. Nos queda muchísima tela por cortar, por supuesto. Nos queda hablar de la hermenéutica de la duda, que plantea tal vez Cristina Conti, que nos dice que de todo lo que leemos tenemos que dudar y mirar atentamente, ¿no? Nos quedan diferentes tipos de hermenéuticas contextuales, pero dijimos que iban a ser solo primeros auxilios en cuanto al tema, una introducción. Lo que queda lugar es a que sigamos discutiendo y conversando y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, y llevarlo adelante en nuestras iglesias respectivas. Muchas gracias, que Dios los bendiga.